Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 25 de octubre de 2018. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Nos sintonizan también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida las noticias. Mientras tanto, avanzamos con la información y les contamos precisamente que en el marco de las comparecencias recibidas en el Pleno de la Asamblea la tarde de este jueves, tras la fuga del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, el fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez Reina, informó que el 16 de febrero empezaron las investigaciones en contra del exfuncionario y que luego de la audiencia de formulación de cargos realizada el 9 de agosto pasado, se solicitó medidas cautelares en contra de Alvarado. En una línea de tiempo explicó que desde el 28 de septiembre al 13 de octubre se registraron alertas anómalas, en total 241 dijo. Sin embargo, desde el 13 de octubre hasta el 20 de octubre el dispositivo no tuvo señal. Según manifestó, desde agosto hasta la fecha, este dispositivo electrónico de vigilancia registró 1.340 alarmas. De ellas, ninguna fue reportada ante las autoridades correspondientes. Vanessa Mejía, analista de supervisión operativa UIO, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En este reporte, este documento que fue utilizado precisamente el día de ayer en la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, se verificó en este documento que existen 525 alarmas. El tipo de alarma en este caso fue de offline, descripción pérdida de señal celular GSM. 849 alarmas online, restablece la señal GSM4. Número de alarmas 29 con una batería baja, con el 15% al 40% batería del dispositivo de vigilancia electrónica que se encuentra entre el 15 y 40% de carga. 7 alarmas de batería baja crítica, es decir, del 1% al 14%. 4 SOS, contacto con el centro de monitoreo, y 245 pulseras quitadas o vulneración del dispositivo. En este caso, a partir del 9 de agosto de 2018, que fue instalado el dispositivo de vigilancia electrónica, se emitió un total de 1.340 alarmas hasta el 20 de octubre de 2018. Obviamente, hay que precisar de que estos reportes no fueron nunca notificados ni a la Fiscalía General del Estado ni al juzgador. Bien, enseguida estaremos compartiendo con ustedes extractos de estas comparecencias por parte de las autoridades que fueron recibidas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, retomamos el contacto con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos acá en los exteriores del Salón Plenario Nela Martínez. Vamos a coger brevemente algunas reacciones. Asambleísta Luis Pachala, una buena noche, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, ¿qué sensación le deja esta rendición de cuentas, si se quiere, de autoridades del sector justicia que han entregado alguna información relacionada con el caso del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado? Una buena noche. Buenas noches, bueno, un gusto saludar, Ricardo. Bueno, ha sido una jornada maratónica, primero desde las 8:30 de la mañana hasta esta hora, también tratando ya el informe sobre el tema de Carlos de la Torre, el juicio político. Pues un primer intento, quisimos pues que existan más de 100 personas, 100 asambleístas para obtener 91 votos. Quisimos suspender la sesión, no logramos, pues hubo un quórum de 78, con 78 no llegábamos, por eso el bloque, creo, se ausentó momentáneamente. Luego hicimos una reconsideración, ya cuando estaban presentes los asambleístas, pues obtuvimos 70 votos, una prueba más, una muestra más, donde se unen los de antes para defender a un ministro. Legislador, a ver, ya que estamos en este tema, entonces, la Comisión de Fiscalización había en su informe recomendado la censura al exfuncionario, al exministro de Finanzas. ¿Ustedes consideran que al haber trasladado los 300 millones de dólares de la cuenta para la reconstrucción de la provincia de Manabí luego del terremoto del 2016, se incumplió en funciones?
Por supuesto, esto es malversación de fondos. Los 300 millones de dólares era para la reconstrucción de Manabí, para nada más, y no para la caja fiscal. Y por lo tanto, si la Comisión de Fiscalización encontró indicios, por lo tanto, pues era la censura la que se debía hoy aplicar en la Asamblea Nacional. Pero como sabemos, los de siempre se unen para defenderle y no censurar al ministro Carlos de la Torre. Luego, pues, una jornada también maratónica, hemos recibido al ministro Paul Granda, hemos recibido también al fiscal general y hemos recibido al ex ministro de Justicia, la señora Rosana Alvarado, pero ninguno de ellos nos han convencido, se han lavado las manos, simplemente aquí se han venido a justificar cuando los ministros son los responsables de los mandos inferiores y por lo tanto tendremos que nosotros considerar el derecho nuestro a plantear nuestros juicios políticos tarde o temprano para aquellos ministros. A ver, legislador, pero algunos temas que se escucharon acá en el Pleno, el fiscal general del Estado había señalado que, bueno, a través de una línea de tiempo se identificó presuntas irregularidades en el dispositivo electrónico, las mismas que no fueron comunicadas en su momento, mientras que de su lado el ministro de Justicia encargado, Paul Granda, señaló que sí se informaron de las presuntas irregularidades, al menos de una que fue lo que ellos detectaron, mientras que Rosana Alvarado, exministra de Justicia, señaló que en agosto en su momento se identificó una irregularidad, pero que esta fue una falsa alarma, es decir, algunos de ellos identificaron y hubo coordinación entre ellos para tener todos estos elementos. ¿De qué sirve ahora estas justificaciones si han hecho daño al país? Simplemente aquí hay cómplices y encubridores. En este sentido, creo que lo que dijo Paul Granda, lo que dijo la ministra de Justicia, en su debido tiempo, el fiscal general está actuando con lentitud y el fiscal general debe emitir alerta roja internacional para ver el paradero. Y si pero es un no existe un proceso legal en marcha para que se disponga con la alerta roja en la Interpol. Bueno, hay 11 indicios de responsabilidad, hay al fiscal general. Es la justicia la que tiene que responder aquí. Por eso, entonces, ¿quién está encargado de la justicia? El fiscal general. Los señores, ¿qué deben hacer los ministros de la justicia? Justamente coordinar estos temas. Ustedes recuerden, cuando nosotros íbamos a tomar preso a Huacho, ¿qué hicieron? Operar entre todas las instituciones. Y entonces, en este sentido, aquí no me van a lavar las manos para nada. ¿Usted cree que de alguna u otra forma se buscó blindar algunas actuaciones que habrían tenido funcionarios? Bueno, este rato hemos ido de frente, los legisladores hemos manifestado nuestros criterios y por lo tanto, esto de que el ministro de la política, el ministro de la justicia y todos los otros ministros hayan presentado su informe, muy bien, en el momento dado nosotros vamos a evaluar y tomaremos las decisiones respectivas dentro de nuestro plano de función de fiscalizador y acción política. ¿Podría el bloque de Creo empezar ya a recolectar las firmas en vista de que usted anuncia un posible juicio político? Tenemos que armar una estrategia, un expediente, luego de tener un expediente, lograr el consenso, no solamente con el bloque Creo, sino también con las otras bancadas, porque aquí sí deben responder por qué se hace acciones inoperantes en el tema de la justicia. ¿Considera entonces que con un juicio político se podría solventar esta situación en el país? Mucho más allá, el señor Julio César Trujillo debe reestructurar el Consejo de la Judicatura, debe nombrar de una vez por todas y dejar de transitorialidades y tener muy claro quiénes deben ser los permanentes en todas las entidades de control. Pero para ello debe elaborar los concursos respectivos y hasta el momento ni siquiera los reglamentos están ya completos por parte del organismo transitorio. Hay que acelerar, estamos en una época transitoria, por lo tanto entre los mandatos permanentes, entre los mandatos transitorios deben únicamente equiparar y tomar las decisiones respectivas, ya que ellos son los que deben institucionalizar el Estado de una vez por todas, porque estas transitoriedades estamos llevando a donde nosotros tenemos este rato los resultados. Usted fue consejero legislador, usted fue consejero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué tiempo, o más bien cuánto es el plazo, el tiempo que tarda este organismo en conformar las comisiones seleccionadoras? Bueno, es que no es necesario conformar las comisiones, no estamos en no estamos mandato legal y constitucional. Nosotros aplicando las normas permanentes, estamos aplicando las normas transitorias y ese poder le dio el pueblo al Consejo Transitorio. Muy bien, gracias asambleísta Luis Pachala del movimiento Creo, legislador que entrega sus opiniones respecto de las actuaciones que ha llevado adelante el Pleno de la Asamblea Nacional y respecto también de lo que ha informado hace pocos minutos el
ministro de Justicia encargado Paul Granda, la ex ministra de Justicia Rosana Alvarado, Paul Pérez, el fiscal general del Estado, también cada uno en su momento. Acá las puertas ya se han cerrado, los exteriores del salón plenario, los legisladores también, algunos brevemente dieron algunas declaraciones a los medios de comunicación y posteriormente ya se retiraron. Es las reacciones que podemos obtener desde acá, desde los exteriores del salón Nela Martínez. Seguimos contigo, Belkis, con más información. Gracias, Ricardo. Recalcar que fue presentada una excusa por parte de la ex ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y que esta sesión del Pleno fue suspendida, se retomará el próximo martes a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, seguimos revisando lo que dijeron las autoridades ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El ministro de Justicia encargado, Paul Granda, desmintió una supuesta falla en el sistema de vigilancia electrónica. Nos referimos al caso del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que, como sabemos, fugó días atrás del país. El ministro Granda explicó que en total existen 2.359 dispositivos en el país. De ellos, 23 personas que lo usan se encuentran en el sistema de protección a testigos. Sobre el posible fallo del dispositivo de Fernando Alvarado, Granda insistió que ninguna de las alertas fueron notificadas hasta el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la explicación técnica? Que cuando estos dispositivos entran en una zona en donde no existe cobertura celular, al igual que un celular, no emiten la señal, pero queda debidamente certificado, queda debidamente anotado. Cuando recuperan la señal, se da otro tanto números de alertas. Pero lo que más nos sorprendió cuando nosotros fuimos y presentamos la denuncia ante el señor fiscal general es que existían 245 eventos de pulsera quitada. Frente a eso fue natural nuestra pregunta a los expertos, al gerente del proyecto que maneja este proceso. ¿Qué quiere decir pulsera quitada? Porque evidentemente esa expresión es clara. La pulsera quitada es cuando, por A o B razón o motivo, se tiene que hacer un control técnico de la pulsera, pero yo le decía, 245 ocasiones de 71 días más o menos, la pulsera se quitó para ser revisada técnicamente, no me cuadraba. En ese momento, en la línea de tiempo, si vemos esa diapositiva, por favor, nosotros requerimos inmediatamente al proveedor del sistema, que es una empresa de origen chino, que se llama CEIEC, que nos presente un reporte exhaustivo del comportamiento de este dispositivo. Y en ese día solicitamos de manera inmediata o presentamos la denuncia para que el fiscal actúe con la celeridad que corresponde. La exministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que fue en agosto del 2016 que esta cartera de Estado suscribió un contrato con la empresa CEIEC para la adquisición e implementación de la plataforma informática y los dispositivos electrónicos. Dicho contrato incluyó 4.000 dispositivos electrónicos y el sistema informático. Luego, en abril de 2018, se firmó el contrato por 6 meses con la misma empresa que monitoreaba estos dispositivos. La empresa es Conecel, según dijo. Dicha operadora mantuvo el servicio de rastreo. Sobre el caso del exsecretario de Comunicación, Rosana Alvarado explicó el proceso para la entrega del dispositivo electrónico. Tenemos la entrega-recepción del dispositivo de videovigilancia, dijo. Por otro lado, detalló un reporte de fecha 17 de agosto del presente año en donde se alertó de una supuesta falsa alarma de dispositivo retirado. Tuvimos un reporte que es el que quiero relatar a continuación. La primera, anterior, por favor. La fecha del informe, esto está debidamente documentado. Fecha del informe es un reporte, 17 de agosto del 2018. Datos generales, se trata del señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel. En donde esto es en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que motiva esta asistencia? Una falsa alarma de pulsera quitada. Falsa alarma de pulsera quitada. Por eso es que cuando ustedes observan lo que dice la empresa, en verdad no había hasta, ustedes vieron que en los primeros días, en el primer mes inclusive, no había mayores reportes de alarmas o de alertas en el caso del señor Alvarado Espinel. Aquí se plantea esta que fue la asistencia técnica que mientras fui durante mi gestión como ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se llegó a dar. No hubo mayores novedades. Aquí se señala la hora en la que se hace esta
asistencia técnica y se plantea y se deja constancia de lo que se llama el diagnóstico de revisión y la solución. Tengan en cuenta lo que se señala, se revisa el dispositivo, se encontraba flojo aparentemente, por lo que se procedió a reajustar la correa del dispositivo. Realizada este cierre de la correa, se cubrió el tornillo con solución T7000 para evitar que esté expuesto y se implementó en el seguro 2 tipos de cinta, aislante y autofundente, para que tenga un doble recubrimiento. Al final se revisó el dispositivo con el software, porque es allí donde con eso se hace el monitoreo, para verificar posibles daños internos. Todo normal. Y esta jornada el Pleno de la Asamblea Nacional debatió también el informe sobre la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Durante su comparecencia ante el Pleno, de la Torre aceptó que sí utilizó dineros del Fondo de Solidaridad que debían destinarse a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para el pago de funcionarios públicos. Mientras las legisladoras Tangi Vera y Rina Campaín, interpelantes del juicio, aseguraron que el exministro incumplió con sus funciones, por lo que debía ser censurado. Carlos de la Torre reconoció el retiro de $300 millones de los fondos de la Ley de Solidaridad con el propósito de atender el pago de obligaciones del Estado con los GAT, proveedores y salarios del sector público en diciembre de 2017. En el conjunto de todos los recursos que se disponía de la caja fiscal en ese momento para cubrir las obligaciones del Estado al cierre del año 2017. De la Torre expresó que gracias a que se cumplieron los pagos a fin de mes en el 2017, se mantuvo un riesgo país bajo y la colocación de bonos le permitió al Ecuador recibir unos 3.000 millones a 10 años plazo, a una tasa de interés de 7,85%. Existiendo recursos que no van a ser utilizados en un plazo inmediato y que están registrados en una cuenta, el no utilizar esos recursos para otros objetivos que son de alto interés nacional y de las personas, también constituye una falta. Rina Campaín, una de las interpelantes en el juicio político, acusó a Carlos de la Torre de haber incurrido en una actitud arbitraria e indolente en el manejo de recursos públicos, perjudicando a miles de damnificados del terremoto. El ingeniero Carlos Bernal, ex secretario técnico de la reconstrucción, en el cual le manifiesta que persiste la necesidad de recursos para llevar adelante los proyectos pendientes de ejecución. Tangi Vera, legisladora por Manabí y también interpelante del juicio, mencionó que es lamentable la declaración de Carlos de la Torre en el sentido que existían dineros ociosos, mientras cientos de familias sufrían la falta de atención. ¿Recursos ociosos? ¿De qué forma? Si hoy en Manabí hay cientos y miles de familias que aún siguen esperando ayuda. Las legisladoras proponentes del juicio político y el exministro presentaron sus argumentos ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Clever Aranda, TVL Noticias. No obstante, tras escuchar a las partes y luego del debate correspondiente, el Pleno no dio paso a la censura política contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. 61 legisladores votaron a favor y 10 se abstuvieron. Guillermo Celi enfatizó que Carlos de la Torre irrespetó el artículo 286 de la Constitución al tomar recursos para pagar gasto corriente. De los planteles educativos, de la gente más sencilla y humilde en Manabí Esmeraldas. Esa es la plata para los 3 hospitales de Pedernales, de Choni y de Bahía de Caracas, que 30 meses después del terremoto seguimos esperando los manabitas. René Yandún dijo que no se ha podido cumplir con toda la programación de la reconstrucción para la cual el pueblo hizo su donación humanitaria y voluntaria. Una buena alternativa hubiese sido entregar el manejo de esos dineros a los GATS, agregó. Que el señor ministro simplemente la puso en la cuenta única del Tesoro. Cuenta única que de paso nos está causando tantos daños y perjuicios. Porque lo que se está recolectando de diferentes organismos, instituciones, todo va a la cuenta única del Tesoro. María José Carrión señaló que la Comisión de Fiscalización se trasladó a Manabí, donde recorrió el sector de Tarqui y Portoviejo, sitios afectados severamente por el terremoto. No puede un ministro
movilizar y violentar la ley. No puede un ministro hacer de la vista gorda los preceptos legales y hacer a sus anchas por salvar cierta situación. La moción de censura al exministro de Finanzas Carlos de la Torre no obtuvo el respaldo necesario. Fueron 61 votos afirmativos y 10 abstenciones. Tras el pedido de reconsideración, tampoco alcanzaron los votos necesarios para censurar al exfuncionario. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que la Asamblea Nacional del Ecuador recibió este jueves la visita del presidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte de su visita oficial que cumple precisamente en nuestro país al conmemorarse 20 años de la firma de la paz de Brasilia entre ambas naciones. El mandatario peruano destacó las relaciones con Ecuador. La Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional fue el escenario para la visita protocolar del presidente de Perú, Martín Vizcarra. La titular de la legislatura ecuatoriana, Elizabeth Cabezas, acompañada de la escolta legislativa, dio la bienvenida a la delegación peruana. Con el sonido de las trompetas y el saludo al porte estandarte, el primer mandatario del hermano país cumplió parte de su agenda en el Ecuador. A su llegada, el presidente Vizcarra resaltó la conmemoración de los 20 años de la firma de la paz de Brasilia, una fecha que dijo marca la relación peruano-ecuatoriana en un modelo regional de coordinación política. Satisfechos con los logros alcanzados en estos 20 años ya de una relación amistosa, de paz, de integración, de cooperación, y que seguramente ustedes, al igual que nosotros, podemos tener al interior algunos problemas de carácter político, pero son problemas que con la voluntad propia de nosotros, de los peruanos, vamos a superar. La presidenta de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión con el presidente de Perú. Allí se analizaron varios temas. Con el mejor de los éxitos en el transcurso de los años. A su salida, el jefe de Estado agradeció al Parlamento ecuatoriano por el apoyo permanente, que dijo permitirá fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones. Este viernes, en el Palacio de Carondelet, se desarrollará el 12º Gabinete Binacional, reunión plenaria y presentación de ejes temáticos Ecuador-Perú. En este encuentro se analizará el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y una evaluación para ambas naciones. Los compromisos están enmarcados en 5 ejes: asuntos sociales y culturales, infraestructura y conectividad, asuntos ambientales, energéticos y mineros, seguridad y defensa, y asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.